El profesor Reni Pacheco, además, es doctor en neurociencias y en la actualidad coordina el Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Probablemente usted ya lo conoce porque además ya estuvo en una oportunidad invitado a este espacio, pero a través de su marca personal conocida como Neurovita, él promueve la difusión de las neurociencias como herramientas en el impacto para diversas áreas, sea en el neuromarketing, en la neurodidáctica, en el emprendimiento, el liderazgo y muchas otras áreas que supone bienestar general para las personas. Profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Marja. Estoy encantado de acompañarles esta tarde. Bueno, la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver toda esta introducción económica con la neurociencia? Y es que hay una rama conocida como neuroeconomía y aunque usted no lo crea tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en Venezuela y yo quisiera que sea usted, profesor, el que nos explique de qué va la neuroeconomía. Sí, este tema es muy interesante y es un tema relativamente joven. La neuroeconomía como tal tiene no más de 20 años de desarrollo, pero es un área científica que formalmente forma parte de las neurociencias. Es una rama de las neurociencias que estudia cómo el cerebro toma decisiones. Cuando tú comprendes cómo el cerebro toma decisiones, comienzas a comprender las decisiones que llevan a las personas a decidirse por uno u otro aspecto, uno u otro bien, y en esos aspectos se están basando los investigadores de economía a nivel mundial para comprender más fenómenos, por ejemplo, de microeconomía. Usted dice que tiene poco tiempo. ¿Dónde se origina, cómo surge la idea de estudiar una rama de la neurociencia, pero relacionada con la economía? Yo leía que generalmente todos los estudios económicos tenían que ver mucho con la razón, pero que se había descubierto que las personas, cuando toman decisiones donde está involucrado su dinero, va más allá de la razón, tiene que ver los sentimientos, los estímulos, las emociones. Entonces, ¿cómo nace esto de estudiar la economía desde el punto de vista de la neurociencia? Tienes toda la razón. Los modelos clásicos de economía y lo que más se estudia en los textos oficiales en economía hablan de la decisión racional, de que siempre las personas van a optar por la decisión más óptima y racional. Ese modelo ha cambiado mucho en las últimas décadas, porque justamente hay elementos de la realidad que no se corresponden con ese modelo. Y lo que han encontrado los científicos al ahondar y, por ejemplo, estudiar más en profundidad con psicología del consumo, con neurociencia, estos temas, es que efectivamente hay un aporte importantísimo de las emociones en la toma de decisiones. Si lo tomamos por el ejemplo venezolano, yo creo que son un fiel reflejo, porque en este momento país, con este contexto, tomar decisiones económicas solamente desde el punto de vista racional, creo que para todos los individuos resulta un poco complejo. Claro, no, y hay que aceptarnos como seres humanos. Cuando tú comprendes, inclusive desde la evolución, haciendo comparaciones con otros primates, y te das cuenta que efectivamente los mismos principios que ocurren en el ser humano también ocurren en otros organismos relacionados con nosotros, te das cuenta de que evolutivamente esto tiene mucho tiempo ocurriendo y que las emociones, a diferencia de lo que se pensaba antes, las emociones no son un artefacto que enrarecen el modelo de toma de decisiones, no. Las decisiones son un punto clave en la toma de decisiones. Nuestro cerebro está preparado para tomar decisiones y para hacerlo se basa en gran medida en las emociones. ¿Qué disciplinas confluyen cuando hablamos de neuroeconomía? O sea, no solamente está la economía como una ciencia, ¿qué otras se juntan acá para poder crear este concepto? Sí, la psicología aporta muchísimo, la antropología aporta muchísimo, también la etología, que es la ciencia de la conducta, y la neurociencia, por citar solo algunos, pero la neuroeconomía es un área totalmente multidisciplinar. Como en general todas esas ramas de la neurociencia, porque la mayoría son multidisciplinarias. ¿Cuál sería, digamos, la característica de la neuroeconomía que pudiese diferenciarla de los modelos tradicionales? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que uno dice, bueno, de aquí parte y de aquí podemos trabajar, por ejemplo, políticas económicas
usted hablaba al principio de que básicamente se había enfocado hacia la microeconomía, pero pudiésemos hablar que a través de la neuroeconomía nosotros pudiésemos también establecer políticas de tipo económico, por ejemplo. Sí, te voy a citar un ejemplo. Hay un principio que se conoce ahora en economía como el efecto frame o el efecto marco, que justamente plantea que basado en el contexto en el que tú planteas una idea, facilitas o no que el cerebro decida. Eso es tan sencillo, se parece mucho a neuromarketing. De acuerdo a como yo te presente la propuesta, puedo ayudar a que tú decidas en una dirección o en otra dirección. Esto puede ser estudiado por los estados, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un referéndum, por decir algo. De acuerdo a como tú redactes la pregunta, puedes hacer que la respuesta sea más favorable o no. Eso es efecto frame. Una vez más, eso desmonta el hecho de que la decisión es racional, porque aunque tú estés preguntando lo mismo, solamente cambiando el contexto de la pregunta, puedes cambiar la decisión. O la redacción de la pregunta. Redacción de la pregunta, los elementos que acompañan a esa pregunta, y lo mismo parece. Eso podría ser en un referéndum, podría ser en una estrategia de marketing empresarial, por ejemplo, o podría ser la estrategia de un emprendedor hablando con su cliente. O sea, cuando tú entiendes eso, te das cuenta de que es importantísimo cuidar el contexto para favorecer una decisión u otra, y que la decisión no es totalmente racional, sino que todos esos elementos ayudan a que el cerebro emocional se active en una dirección o en otra. Entonces quiere decir que por lo menos desde el punto de vista económico, cada decisión, o sea, cada individuo va a tomar una decisión distinta. Puede tener planteado el mismo escenario, pero cada quien va a tomar una decisión distinta de acuerdo a sus emociones, su conducta, sus experiencias, su contexto familiar, laboral, etcétera. Textualmente, Marja, es así. En la última conferencia que tuve la oportunidad de dar el año pasado, hablé justamente de ese tema, y el centro de la conferencia se basó siempre en una frase que repetimos muchas veces, y es que el contexto puede cambiarlo todo. El contexto puede cambiarlo todo. ¿Y qué es el contexto? El contexto puede ser las palabras, por supuesto, pero el contexto es las experiencias pasadas, las frustraciones que has tenido en el pasado, las buenas experiencias que has tenido en el pasado con una situación. Y como todos tenemos vidas diferentes y acumulamos experiencias diferentes, tomamos decisiones diferentes. Profesor, con base a esto que hemos estado hablando, digamos que es como la parte teórica, por decirlo de alguna manera, para que nuestros oyentes puedan ubicarse de qué estamos hablando. Ahora yo le pido que usted me hable, que me traduzca o que me diga cómo yo, ciudadano común, usted o yo, que recibimos un sueldo o que tenemos una entrada de dinero por la actividad que realicemos, que vamos al mercado, que tenemos que pagar servicios, que tenemos que pagar el colegio de los niños. ¿Cómo hago yo consciente la neuroeconomía? ¿Cómo la ¿Cómo la traduzco en la práctica diaria? Bueno, cuando somos conscientes de cuán poderoso es el elemento emocional en nuestras decisiones, podemos aprovechar ese hecho para tratar de tomar una pausa y ver los diferentes escenarios. Si hablamos un poquito de este efecto marco del que estamos hablando, reflexionar un momento cuando estás frente a una decisión difícil y cambiar la visión, lo que solemos decir, salirte y mirar las cosas de afuera por un momento, ver los diferentes escenarios desde diferentes puntos de vista, pueden ayudarte a mejorar tu decisión. No enfrascarte en la decisión más instintiva en el primer momento, basado solamente en un contexto. Porque bueno, lo que siempre hemos visto, tú que trabajas tanto con promoviendo el emprendimiento y el desarrollo del movimiento emprendedor en la ciudad, justamente a nosotros nos dicen muy a menudo en este contexto de los emprendedores que dependiendo de las personas con las que te rodeas y dependiendo de si ves el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de qué elemento estás aportando a tu vida, puedes tomar o puedes obtener la energía vital para seguir adelante, o sencillamente tirar la toalla y, por ejemplo, tomar la decisión de, bueno, ya listo, me voy. O sea, ¿qué cambia entre una decisión u otra? Pues muchas veces el contexto, muchas veces las personas que te están rodeando, muchas veces lo que estás viendo o lo que estás dejando de ver. Cuando tú te sales por un momento y ves las cosas positivas, ves las oportunidades, ves la posibilidad de cambiar elementos desde un punto de vista más racional, pues puedes tomar decisiones más acertadas, por supuesto. Amigos, hoy arrancamos 2019 acá en Más que Caracteres en compañía del profesor Reni Pacheco. No es economista, es biólogo, pero es doctor en neurociencia, y hoy
a propósito de todo el panorama económico que pues se pronostica para este 2019, quisimos abordar con él el tema de la neuroeconomía, que no es otra cosa que esta rama de la neurociencia que estudia la toma de decisiones, porque en definitiva 2019 es un año de tomar decisiones, pero hay que hacerlas con cabeza fría en la medida que se pueda, reflexionando como él lo acaba de mencionar, y creo que es importante que tengamos las herramientas necesarias para poder tomar esas decisiones acertadas que nos beneficien como individuo, como núcleo familiar, entre otros. Nosotros volvemos en unos minutos, no se despeguen de la señal de Max 92.9 FM Radio para un Mundo Maravilloso.